porque no recuerdo exactamente dónde nos quedamos. Bien, ¿están viendo la imagen, chicos? Sí, doctor. Bien, y llegamos a hacer vejiga, o empezamos con vejiga y no recuerdo. Hemos hecho esto hemos hecho, medio de fijación. Doctor, nos quedamos en medios de fijación, o sea, sí, sí lo hizo, pero como que nos dijo que más lo íbamos a ver en la siguiente clase, así que ahí Ya, se quedó. entonces, más o menos acá. Ya, gracias, chicos. Esa era la duda, ¿no? No me acordaba, como son tantas secciones. Me acordaba que nosotros estamos un poquitito atrasados con relación a... Bien, entonces vamos a poner... Bien, chicos, entonces, medios de fijación, ¿no? Como su nombre lo dice, son medios que fijan la vejiga, ¿no? Se habla de unos ligamentos laterales que salen de los bordes laterales que van a terminar en las paredes laterales de la pelvis a nivel de la fascia pélvica, ¿no? No nos olvidemos que hay una fascia endopélvica, ¿no? Que está tapizando, digamos, ¿no? Las paredes y el piso, ¿no? Y las vísceras. Entonces ahí se insertan, digamos, estos ligamentos laterales, ¿no? También se habla que en la cara anterior del hombre son los ligamentos puboprostáticos, en la mujer los ligamentos pubovesicales, que terminan en la cara posterior del pubis, ¿no? Estos dos. Pero en realidad, estos son medios de fijación de estructura ligamentosa, que son engrosamientos ¿no? Digamos, de, de estos tejidos conectivos, ¿no? Que fijan, ¿no? Pero el verdadero fijador, al igual que vamos a ver en el caso de la mujer, ¿no? Al igual que el del útero, la verdadera estructura que mantiene a la vejiga en su sitio viene a ser la integridad, ¿no? Y resistencia, digamos, de el diafragma pélvico, ¿no? Entonces, cuando el diafragma pélvico se encuentra este, íntegro, ¿no? Sostiene a la vejiga en su sitio, ¿no? Y así se evitan los prolapsos, ¿no? El prolapso es cuando la vejiga, ¿no? Desciende, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la mujer, una causa de debilidad del diafragma pélvico vendría a ser la presencia de partos, ¿no? Partos vaginales. En nuestro medio ustedes no se sorprendan, ¿no? Van a ver casos de grandes multíparas, ¿no? Cuando hablamos de grandes multíparas, las que tienen de 8 partos para arriba, ¿no? Entonces son grandes multíparas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajé por el MINSA, por el Ministerio de Salud, en el Cono Norte, teníamos grandes multíparas, ¿no? Llegaban uno tras otros partos y de mujeres que no eran primíparas, sino multíparas y grandes multíparas, ¿no? Entonces, estas ya tienen por los partos debilitado el diafragma pélvico, entonces se va hacia abajo, como que se abomba, y eso hace que desciendan todas estas estructuras, todos estos órganos, y puede haber los prolapsos, ¿no? Un prolapso vesical puede haber, ¿no? También se puede dar en algunos casos prolapsos uterinos, ¿no? Donde el cuello uterino desciende tanto que cuando se abren los labios mayores, vemos ahí el cuello uterino, ¿no? Es terrible, ¿no? Entonces, hay unos ejercicios para
reforzar, digamos, ¿no? Entre comillas, reforzar el diafragma pélvico, porque el diafragma pélvico está constituido por músculo, no es músculo liso, es músculo estriado esquelético, es decir, músculo voluntario, ¿no? Y al igual que el tejido, que el músculo esquelético que está revistiendo todos nuestros huesos, ¿no? Se puede ejercitar, ¿no? Al igual que son los llamados ejercicios de Kegel, ¿no? Kegel, K-E-G-E-L, ¿no? Kegel, ¿no? Que son, refuerzan esto, ¿no? ¿Y cómo los hacemos? Cuando uno, por ejemplo, tiene deseos de miccionar, ¿no? Y se aguanta, ¿no? Se aguanta como que comprime, ¿no? Comprime unos músculos, ¿no? Ustedes hagan el ejercicio, ¿no? O sea, hago como que me estoy aguantando, ¿no? Comprimo, ¿no? Comprimo y ahí estoy comprimiendo este diafragma, ¿no? Entonces comprimo, dejo, comprimo, dejo y así voy reforzando este diafragma pélvico. Muy bien, ahora vamos a ver otros elementos relacionados con la vejiga, ¿no? Eh, tenemos acá la vejiga y vamos a encontrar que del vértice o ápex, del vértice superior o ápex, ¿no? También se va a originar un ligamento llamado ligamento umbilical medio, ¿no? Que nace del vértice y se dirige hacia el ombligo, ¿no? Del vértice, ¿no? Este es el ligamento umbilical medio o resto fibroso del uraco, ¿no? El uraco, chicos, el uraco era un conducto que unía la vejiga con el ombligo, ¿no? Este uraco está presente en época embrionaria, ¿no? Después, ya en el periodo fetal se va obliterando, se va cerrando para quedar como un ligamento, ¿no? Como un resto fibroso, ¿ya? Pero en algunos casos puede permanecer permeable, ¿no? Puede estar abierto este conductito hasta el ombligo, ¿no? Entonces va a llevar a lo que conocemos como una fístula, ¿no? Una fístula umbilical, ¿no? Por persistencia del conducto uraco, ¿no? Por persistencia del uraco. Entonces, ya entenderán que si esto permanece permeable, no se ha obliterado, no se ha convertido en un resto fibroso, en la vejiga nosotros tenemos la orina, ¿no? La vejiga es como un reservorio de orina, ¿no? Entonces va a aparecer esta orina a nivel del ombligo, ¿no? Entonces es un recién nacido, ¿no? Que externamente está todo bien, pero que presenta como una secreción a nivel del ombligo, ¿no? Entonces cuando ustedes estén haciendo sus prácticas hospitalarias, cuando estén de internos y les toque rotar por el servicio de pediatría, neonatología, ¿no? Pueden encontrarse con casos así, ¿no? Y al momento de presentar al paciente, ¿no? En la visita médica, presentan, ¿no? Pues recién nacido, de peso tanto, partir de nacido de pauto eutóxico, distóxico, ¿no? Y indican, ¿no? Presencia de una secreción, ¿no? Un líquido. Y para eso se acuerdan de todos estos cursos, ¿no? Entonces pueden lucirse ahí, ¿no? Es decir, es, de, es en realidad orina, y esto por una fístula, por persistencia del uraco, ¿no? Uraco permeable. En otros casos puede estar fibroso todo, pero puede presentar un pequeño resto del uraco acá, ¿no? Eso se llama quiste del uraco, ¿no? Bien, el peritoneo cubre su cara superior y se prolonga posteriormente al útero. Esto ya se ha explicado, ¿no? Cubre la parte superior y en el caso del varón se va por la parte posterior, ¿no? Hasta la altura de las vesículas seminales, donde el peritoneo se refleja para cubrir a
la cara anterior y la cara anterior y lateral del recto, formando lo que se conoce como el fondo de saco vesicuterino o fondo de saco de Douglas, ¿no? En el caso de la mujer, el peritoneo cubre, igual que en el varón, la cara superior de la vejiga y de ahí se va por la cara posterior igual, ¿no? Pero de ahí se refleja en la cara anterior o vesical del útero, ¿no? Formando el fondo de saco no recto vésico, ¿cómo se llama? Vésico rectal como en el hombre, sino vésico uterino, ¿ya? Miren cómo el útero, acá vamos a aprovechar para explicar que el útero en realidad está encima, digamos, de la vejiga, ¿no? Si nosotros vemos, este vendría a ser el eje útero-vaginal, ¿no? Y este eje útero-vaginal no es recto, sino es angulado, ¿no? Entonces, en realidad, el útero está flexionado hacia adelante, está en anteverso flexión, ¿no? En anteverso flexión, y esa anteverso flexión lleva a que el útero se encuentre por encima de la vejiga. Acá tenemos las relaciones, ¿no? Las relaciones que tiene la vejiga, ¿no? Su cara superior, ¿no? En el hombre, con quien se relaciona con el peritoneo, la cara superior de la vejiga, ¿no? Y encima de con las asas intestinales, con los sigmoides, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Tenemos el fondo de saco vésico uterino, ¿no? El peritoneo se relaciona con el peritoneo, con el fondo de saco vésico uterino, con el útero, por la posición del útero, ¿no? Que está encima prácticamente. El tejido laxo también puede relacionarse con el vértice, perdón, el cervix uterino, ¿no? Acá relaciones anterolaterales, o sea, hacia adelante y lateralmente, ¿no? Tenemos, ¿no? Hacia adelante con el pubis, ligamento puboprostáticos, hoja superior del diafragma pélvico, los músculos obturadores. En el caso de la mujer, también hay relaciones anterolaterales, ¿ya? Para que vean, eh, conocen, ¿no? Miren, ¿no? El útero, el fondo de saco vésico uterino, ¿no? Y cómo el útero en realidad se coloca encima de la vejiga, ¿no? Por la angulación del eje útero-vaginal, ¿no? El vértice se orienta hacia adelante y se relaciona con el pubis. El vértice hacia adelante y relacionado con el pubis. El vértice hacia adelante y relacionado con el pubis, ¿no? Ya hemos visto lo que es el uraco. El fondo base es póstero inferior y tiene forma triangular, ¿no? El fondo, ¿no? O base, ¿no? Es póstero inferior. Acá, ¿no? Póstero inferior. En el hombre, en esta cara, vamos a encontrar las vesículas seminales, las ampollas de los conductos o ductos deferentes, el fondo recto vesical, etc., ¿no? En la mujer, la pared anterior de la vagina, esto que estamos viendo acá es la vagina, tiene una cara anterior y una cara posterior, ¿no? La cara anterior es la que se relaciona, ¿no? Con la vejiga, con la cara posterior inferior, ¿no? Y esto quiero explicarlo. Es la parte posterior, la cara posterior inferior de la vejiga. En este caso es varón, ¿no? Porque miren, tenemos acá la próstata, ¿no? Entonces miren, quiero que vean cómo los uréteres abordan la
vejiga por su cara, posterolateral, ¿no? Abordan la vejiga, ¿no? Muy bien, entonces estamos viendo que hay este conducto que también está llegando, ¿no? Abordando a la vejiga por su cara posterior, ¿no? Los uréteres abordan por su cara posterolateral y se meten en la vejiga, ¿no? En el músculo. Y este conducto de acá se relaciona con la cara posterior, pero no penetra en la vejiga, sino que se va más abajo y penetra en la próstata. Este conducto es el conducto deferente, ¿ya? El conducto deferente es conforma parte de lo que es el aparato reproductor masculino. Y quiero que vean la relación que tiene el conducto deferente con el uréter, ¿no? Miren, el conducto deferente pasa por delante y por encima del uréter, ¿ya? Por encima y por delante, ¿ya? Por encima y por delante, y después también se ubicará por delante de la vesícula seminal. ¿Y qué es el conducto deferente? El conducto deferente, para entenderlo, tenemos que irnos hasta el testículo, ¿no? En el testículo, recordemos que el testículo tiene, si nosotros lo cortamos, ¿no? En primer lugar, el testículo está en las bolsas escrotales, ¿no? En periné. Entonces, si nosotros cortamos el testículo, vamos a ver que se encuentra dividido, tabicado en lobulillos, ¿no? Aproximadamente 270 lobulillos, ¿no? Y cada lobulillo, en cada lobulillo vamos a encontrar tejido conectivo y inmerso en este tejido conectivo vamos a encontrar de 3 a 4 túbulos seminíferos, ¿no? Recordar, ¿no? Que esos túbulos seminíferos ya deben haber hecho en histología. Está constituido por, es un túbulo que tiene un epitelio formado por dos tipos de células, ¿no? Unas células que sostienen a otras, ¿no? Las células que sostienen son las llamadas células sustentaculares, células nodrizas o células de Sertoli, ¿no? Y estas células sostienen, sostienen, ¿no? A otro tipo de célula que son las células germinativas. Ahí tenemos a las espermatogonias, los espermatocitos de primer orden, los espermatocitos de segundo orden, las espermátides y los espermatozoides, ¿no? Entonces, a nivel de los túbulos seminíferos se forman los espermatozoides. A continuación, estos túbulos seminíferos que tienen un trayecto tortuoso se vuelven rectos y van a formar lo que es la red de testis. Y de esta red de testis salen los conos eferentes que se van a continuar con el epidídimo, ¿no? El epidídimo es un túbulo flexuoso, ¿no? Que tiene una cabeza y una cola, ¿no? ¿Ya? Ahí los espermatozoides ya maduran, se capacitan. Ahora, de la cola del epidídimo, se continúa el conducto deferente, ¿ya? Entonces, este conducto deferente, que estamos viendo acá, ¿no? Ingresa al conducto inguinal, a nivel del anillo superficial, ¿no? Ingresa y va, ¿no? Por el conducto inguinal, ahí acompañado de los vasos espermáticos, ¿no? Que tienen un origen alto a nivel de la aorta, ¿no? Junto con estos vasos espermáticos va a formar parte de lo que es el cordón espermático, ¿no? Muy bien. Y este conducto deferente abandona el conducto inguinal a nivel del anillo profundo. Por ahí sale y se separa de los vasos espermáticos, ¿no? Y cruza, ¿no? Digamos, por encima de la arteria ilíaca externa, el estrecho superior y se hace endopélvico, ¿no? Va inicialmente por las paredes laterales de la cavidad pélvica, de la excavación pélvica, y luego finalmente aborda por la cara posterior a la vejiga, pero, ¿no? Pero manteniendo esta relación con el uréter, ¿no?
pasa por delante y por encima del uréter y comienza a converger con la del lado contrario, ¿no? Porque son dos conductos diferentes, ¿no? Conforme se va acercando al contralateral, se dilata para formar la llamada ampolla del conducto deferente, ¿no? Luego de la ampolla del conducto deferente se estrecha, ¿no? Para formar, con la del otro lado, formar los conductos eyaculadores, que son los que penetran en el parénquima prostático, ¿no? Penetran en la próstata, para finalmente desembocar en la uretra prostática, ¿ya? Bien, cuando se adelgaza, ¿no? Ya para meterse en el parénquima prostático, se relaciona con esta estructura de forma sacular que viene a ser la vesícula seminal, ¿no? Que tiene un conductito que se relaciona con esta parte estrechada, ¿no? Y de ahí ya como conducto eyaculador, como les decía, se mete en el parénquima prostático para desembocar en la uretra prostática, ¿no? Entonces miren la relación del conducto deferente, ¿no? El conducto deferente con el uréter, ¿no? Y el uréter que hemos visto se mete, ¿no? En la pared vesical, ¿no? Muy bien. Características internas. Lo que vamos a encontrar acá es, ¿no? El llamado trígono vesical, ¿no? Entonces, ahora abrimos la vejiga internamente y lo que vamos a encontrar es lo siguiente, ¿no? Miren, abrimos por dentro la vejiga y vamos a encontrar claramente dos zonas bien diferenciadas. Una que tiene un aspecto rugoso, sobre todo si la vejiga se encuentra vacía, ¿no? Donde la mucosa tiene un aspecto rugoso, y otro que tiene un aspecto liso, ¿no? También vamos a encontrar los orificios de desembocadura de los uréteres, ¿no? Entre los orificios de desembocadura de los uréteres va a haber un relieve, una eminencia que la conocemos como la barra interuretérica, ¿no? Muy bien, vamos a encontrar lo que es el cuello, donde vamos a encontrar también el orificio interno de la uretra, ¿no? ¿Ya? Se puede ver también una proyección que parece como una como una proyección anterior, ¿no? Llamada úvula, ¿no? Llamada úvula de la vejiga, ¿no? Esta úvula de la vejiga en algunos casos, sobre todo en los varones ya de cierta edad, puede ser tan prominente que puede actuar como una valvulita y cerrar el orificio uretral, ¿no? Y llevar a retención urinaria. Muy bien. Entonces, esta zona de acá, ¿no? Donde les dije, el resto de la mucosa es arrugada, ¿no? En cambio acá es lisa y se adhiere firmemente al músculo subyacente, ¿ya? Esa zona lisa que tiene el aspecto como de un triángulo es el trígono vesical, ¿no? O trígono vesical de Letaut, ¿no? Si es que les gustan los apellidos, ¿no? ¿No? Había la anatomía de apellidos, ¿no? Que yo sí le he estudiado, ¿no? Lo que era la anatomía de apellidos, la anatomía de Testino, el libro de Testino. Era terrible, puros apellidos, ¿no? El orificio de fulano, el triángulo de sotano. Bueno, por eso también se les ha puesto de Letaut, pero trígono vesical, ¿no? Mide 2.5, 5 centímetros, etcétera, ¿no? Ahora, esta parte de acá lisa, el trígono, la mucosa es lisa, se fija al músculo subyacente. ¿Y cuál es el músculo subyacente? El músculo trigonal, ¿ya? En cambio, el resto tiene un aspecto rugoso y sobre todo si la vejiga está vacía, ¿no? La mucosa se adhiere al músculo subyacente. ¿Y cuál es el músculo subyacente en toda esta zona rugosa? Tendría que ser el músculo detrusor, ¿no? Entonces estamos viendo que en la vejiga hay dos tipos de músculo, el músculo trigonal y el músculo detrusor, ¿ya? Lo que estamos viendo acá es la desembocadura del uréter, ¿no? En un corte, ¿no? A través de la pared. Y lo importante acá es ver lo siguiente, esta es la cavidad
vesical, y este es el ureter, ¿no? La luz del ureter. Cuando el ureter se mete en el espesor de la pared de la vejiga, es decir, en el músculo, va a tener un trayecto oblicuo hacia abajo y hacia adentro, y el conducto en sí tiene el aspecto como de un cono, es decir, por donde ingresa la luz es más amplia y por donde sale la luz es más pequeña, ¿ya? Muy bien, y acá todo lo que se les ha explicado, ¿no? Miren, ¿no? El trígono, la úvula, ¿no? La úvula de la vejiga, el orificio uretral, ¿no? Entonces, todo, y miren, la eminencia interuretérica o barra interuretérica, ¿no? ¿Ya? El esfínter interno. Miren, a nivel del cuello hay un esfínter interno que es de músculo liso, porque vamos a ver que hay un esfínter externo, ¿no? De la uretra que es de músculo estriado esquelético, ¿no? Entonces, el esfínter interno, músculo liso, y el esfínter externo, músculo voluntario, ¿no? Estriado esquelético. Muy bien, constitución anatómica interna, músculo detrusor, ¿no? Este músculo detrusor se ha visto que está constituido por 3 capas, una longitudinal externa, circular media y una longitudinal interna. Esta longitudinal interna se ve fundamentalmente a nivel del cuello vesical, ahí está bien notorio. También ver que presenta una mucosa que presenta un epitelio que es el urotelio, ¿no? El urotelio es un epitelio de revestimiento estratificado, plano, eh, perdón, un epitelio, estoy un poquito confundiendo, ¿no? Es un epitelio de transición, ¿no? De transición, es decir, un epitelio estratificado, formado por varias capas, globoso, ¿no? Formado por células de aspecto como de globito, que son las células de Dogiel, o células en sombrilla, ¿no? Ese es el urotelio, ¿no? Un epitelio de transición, no confundí con transición de epitelios, ¿no? Es un epitelio especial para las zonas que sufren distensión, como el caso de la vejiga, ¿no? Para órganos que sufren distensión, ¿no? El músculo liso es el músculo detrusor, pero también hay el músculo trigonal, ¿no? Vascularización, ¿no? Vamos a hacer rápido esto, ¿no? Miren, vamos a explicar de manera rápida lo siguiente, que ya avanzamos cuando se hizo la vascularización del recto, ¿no? Recordemos que la aorta se divide en las ilíacas primitivas, ¿no? Y las ilíacas primitivas a su vez se van a dividir en la ilíaca externa y la ilíaca interna, ¿no? Acá lo que estamos viendo es el muñoncito de la ilíaca externa. Y esto que estamos viendo acá es la ilíaca interna o hipogástrica. Esta ilíaca interna o hipogástrica va a dar un tronco anterior y un tronco posterior. De este tronco anterior se van a originar una serie de vasos. El primer vasito que vamos, el primero, en eso sí es constante, ¿no? El resto puede tener variaciones en los orígenes, ¿no? La que sí es constante es la primerita, que es la arteria umbilical. Esta arteria umbilical, ¿no? Se dirige, ¿no? Hacia adelante, hacia la vejiga, y pasa a ambos lados del vértice de la vejiga, donde va a dar origen a 3 o 4 arterias vesicales superiores que se encargan de irrigar la parte superior de la vejiga, ¿no? Y de ahí se continúa como esta arteria umbilical, después de dar las vesicales superiores, pasando a ambos lados del vértice, se continúa como estructuras ligamentosas, o sea, se oblitera, constituyendo los ligamentos umbilicales laterales, ¿no? Muy bien, cerca del origen de esta arteria umbilical, cerca de su origen, en la hipogástrica, va a dar lugar a la arteria deferencial, la que va a irrigar inicialmente la parte final del conducto deferente y después irriga todo el conducto deferente hasta el testículo, ¿ya?
También va a irrigar, ¿no?, a los uréteres, ¿no? Puede irrigar a los uréteres, a las vesículas, ¿no? Y esta arteria deferencial va a dar unas ramitas que son las vesicales medias. Las vesicales medias para irrigar lo que es la parte, la base, ¿no? El fondo, ¿no?, de la vejiga, ¿no? ¿Ya? Eh, Más que la base, la parte posterior, ¿no?, de la vejiga. Entonces tenemos las vesicales medias. Luego van a ser la obturatriz, la arteria obturatriz que va por el conducto obturador, y después de la obturatriz va a dar este vasito que se va hacia el piso de la cavidad pélvica, que es la arteria vesical inferior, precisamente para la parte de abajo, ¿no? Para lo que es el cuello de la vejiga, ¿no? Y acá vamos a aprovechar para explicar esta que viene acá, es la hemorroidal media o rectal media para la parte media del recto, y después se continúa con sus dos ramitas finales, que son sus dos divisiones finales, que son la arteria pudenda interna y la arteria obturatriz, isquiática o glúteo inferior. Muy bien, hacemos rápido, si no, no vamos a terminar. Venas, ¿no? El drenaje venoso de la vejiga es un drenaje a cargo de plexos venosos, ¿no? Las venas forman el plexo vesical lateral a cada lado y desembocan en la vena ilíaca interna o hipogástrica. Los linfáticos van a los linfonodos sacros e ilíacos internos, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Forma un plexo vesical, ¿no? Forma un plexo vesical. La inervación, ¿no? Vamos a explicarlo esto de una manera. El músculo detrusor, el músculo detrusor tiene una inervación parasimpática, y el músculo trigonal tiene una inervación simpática. Esta inervación simpática, ¿no? Esta inervación simpática del músculo trigonal también lo presenta esta inervación simpática, lo que es el cuello de la vejiga y lo que es el esfínter interno, ¿ya? Entonces, cuando la vejiga se contrae para evacuar la orina, predomina el parasimpático, que permite la contracción, y se anula el simpático. Al anularse el simpático, que está inervando el músculo trigonal y el esfínter interno, se relaja y permite la salida de la orina. Luego, para el llenado de la vejiga, ¿no? Está anulado el parasimpático y predomina el simpático, ¿no? De tal manera que está cerrado, aumentando el tono del cuello vesical y aumentando el tono del esfínter interno. Entonces está cerrado, predomina el simpático y el parasimpático está anulado. Se empieza a llenar la vejiga, y la pared el músculo detrusor está constituido por fibras musculares lisas, y entre ellas tenemos una gran cantidad de tejido conectivo entre las fibras musculares lisas, tejido conectivo donde predomina el tejido conectivo de tipo elástico, ¿no? Esto permite que este músculo detrusor se distienda, ¿no? Pero llega un momento en el cual se detiene este llenado, ¿no? La continencia, o sea, no se puede ir distendiendo indefinidamente, ¿no? Hay una continencia. Cuando ya está lleno, se activan unos receptores especiales en las paredes de la vejiga, ¿no? Que a través de neurotransmisores colinérgicos, ¿no? Despiertan, activan al sistema parasimpático. Entonces, se activa el parasimpático, se anula el simpático y se produce la contracción del detrusor y la relajación del cuello vesical y del esfínter interno, y se produce la evacuación. Muy bien. Ahora, también hay fibras de tipo sensitivo aferentes de distensión y dolor. Las de distensión, ya lo dije, activan el sistema parasimpático, y las del dolor, ¿no?
estas fibras sensitivas aferentes llevan esa sensación dolorosa a través de las vías ascendentes, médula espinal, tálamo, finalmente corteza cerebral, donde se hace consciente, ¿no? Hay también un esfínter externo que es controlado. Todo esto que he explicado, en cierta manera, es autónomo, involuntario, pero nosotros podemos controlar, aguantar la orina gracias a un esfínter externo que tiene una inervación de tipo somático, ¿no? A cargo de los nervios pudendos internos que se originan a nivel del plexo sacro. Y estos también tienen un control cortical, ¿no? A través de la corteza cerebral, de tal manera que nosotros, a nivel de la corteza cerebral, hacemos consciente esto y podemos nosotros controlar conscientemente, voluntariamente la micción, ¿no? La orina. Muy bien, ahí está, ¿no? Los nervios pudendos internos, ¿no? Vamos a acá, ¿no? Es, según las fibras, por su rama perinea, estimula o relaja al esfínter externo, ¿no? Entonces, esto nos da un control voluntario. Si no, nos orinaríamos, ¿no? Esto se adquiere, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, los niños pequeñitos, ¿no? Cuando ustedes sean madres y padres, ¿no? Van a tener su hijito pequeño que se va a orinar, van a utilizar pañal y tiene que ir este equilibrio, ¿no? ¿no? Entre lo involuntario y lo voluntario, ¿no? El manejo de todo esto se va adquiriendo, ¿no? De tal manera que el niño muy pequeño después desarrolla su su control, ¿no? Entonces miren acá, ¿no? La vía parasimpática, miren, la vía motora, ¿no? La vía motora se inicia acá en la corteza cerebral, ¿no? En el área precentral, ¿no? Baja tálamo, llega a la médula hasta anterior y de ahí sale, ¿no? Y controla. Esta es la vía motora o vía eh, vía voluntaria, ¿no? Y acá tenemos el parasimpático y el simpático. Estos tienen sus centros a nivel de la médula, ¿no? A nivel de las astas laterales, ¿no? ¿Cuáles son las astas laterales? La médula tiene la sustancia gris tiene la forma de un H. Hay las astas anteriores, las astas posteriores, y van a haber astas laterales, ¿no? En el caso del simpático, ¿no? Estas astas laterales se encuentran en los segmentos medulares que van de T10 a L2, y en el caso del parasimpático de S2 a S4. Muy bien. Reflejo de la transmisión, ¿no? Es un ejemplo de reflejo autónomo, ¿no? Todo esto ya lo he explicado. Y ahí lo tienen bien descrito, ¿no? Todo. Talla suprapúbica en caso de retención urinaria, ¿no? La retención urinaria puede darse por crecimiento prostático, ¿no? O bien por una óvula muy marcada, pero en la mayoría de casos por crecimiento prostático, ¿no? Entonces se puede hacer una talla suprapúbica, esa es una punción, pero últimamente lo que más se emplea es la canalización de toda la uretra a través de la introducción de una sonda, ¿no? Los uréteres, ¿no? Vamos a pasar rapidísimo acá. Los uréteres, miren qué características tienen, la luz, también hay urotelio acá, ¿no? ¿Ya? También hay urotelio, tiene una disposición cile, ¿no? Circular interna, no, acá es lice, ¿no? Longitudinal externa, circular, perdón, longitudinal interna, circular externa, ¿no? Bien, vamos a miren, longitud, acá la tienen, ¿no? Y el ancho, ¿no? Pasar rápido nomás, chicos. El alimento lo tienen acá todo bien descrito, ¿no? En las diapositivas, ¿no? Miren, ¿no? Cómo es la continuación de la pelvis renal y presenta 3 estrechamientos, ¿no? ¿No? ¿Ya? ¿Y por qué es importante conocer estos estrechamientos? Porque es donde se pueden quedar atrapados los cálculos, ¿no? La litiasis, ¿no?
Entonces, en esos estrechamientos pueden, ¿no? Son tres, ¿no? Uno que es a nivel de la unión con la pelirrenal, otro cuando cruza, ¿no? Los vasos ilíacos y otro cuando desemboca, ¿no? Son los tres estrechamientos de los ¿no? Miren las relaciones abdominales, ¿no? Esto ya se vio cuando se hizo abdomen y cómo cruza, ¿no? Por encima, ¿no? De los vasos. Y generalmente a nivel de la bifurcación, acá se ve mejor, a nivel de la bifurcación de la ilíaca primitiva, ¿no? Y de ahí cruza el estrecho superior y adquiere una disposición endopélvica. No nos olvidemos las relaciones que tiene este uréter en el caso del varón con el conducto deferencial y en el caso de la mujer con la arteria uterina. Vamos a pasar. Y acá tenemos todito, ¿no? Muy bien, ya no nos queda tiempo, chicos. Entonces, relaciones con las paredes de la pelvis, ¿no? Y yuxta vesical significa al lado de la vejiga, ¿no? Y acá, ¿no? Miren, no lo más importante, miren cómo esta es la aorta, la ilíaca primitiva, su bifurcación y cómo y se pega, ¿no? A la pared vesical, a la pared pelviana, perdón, y de ahí, ¿no? Como en este caso estamos frente a una mujer porque este es el útero, acá tenemos la trompa, ¿no? Lo más importante es lo siguiente, ¿no? En el caso de la mujer se ubica por detrás del ovario formando la parte posterior de la fosa ovárica, ¿ya? Entonces vamos a pasar rápido esto. Y acá el drenaje linfático, ¿no? Ahí lo tienen bien descrito cada uno, ¿no? Superior, no renales ipsolaterales, media, para cabos, para significa paralelos, ¿no? Y el inferior, ¿no? Bien. Lo estoy haciendo rápido, chicos, porque ya no me queda tiempo. Pero todo esto son relaciones, ¿no? Que ya lo terminé a las justas. No sé, nos hemos extendido unos minutitos, van a disculpar. Es exacto, 7:45. Bien, chicos, entonces, esta es la bibliografía, ¿no? Donde se ha sacado todo. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día lunes ya con los que quedan en esta sección, ¿no? Vamos a parar la grabación y decirles únicamente, chicos, de que quiero, ante todo, decirles de que yo sé que